Yo doné en dos lugares diferentes. El primero fue en el CEMIC de Saavedra, que lo hacen de la manera tradicional, y después en la donación EMO, que es por medio de una máquina. En el CEMIC, que es tradicional, llamás, sacás turno, por mail o por teléfono, te acercás y lo que hacen es como una donación de sangre normal, y esa misma sangre se la llevan y de ahí sacan el plasma, que es lo que necesitan, y el resto te lo devuelven. Es súper rápido, yo demoré alrededor de 1 hora más o menos las veces que fui, porque como se te sacan y te devuelven, demora un poquito más. Y no duele nada. Yo tengo venas súper finitas y entonces les cuesta más y no me dolió. Entonces cualquier otra persona con venas normales le va a doler menos. Yo no sentí nada. ¿Esto tiene grupo sanguíneo, el plasma también? No, hay que hacerla, no, lo que pasa es que hay que hacer compatibilidad, por supuesto, hay que hacer compatibilidad de grupo AB0. Sí, tiene que ser totalmente compatible. Perfecto, bueno. Sí, no hay problema, no. Y de la otra manera en la cual doné, que es por medio de una máquina, en la Fundación EMO, ahí el proceso es un poquito más rápido, porque la misma máquina que te saca la sangre lleva a la bolsa solamente el plasma y te devuelve la otra sangre. Es como un ida y vuelta constante. En ese demoré más o menos 40 minutos y tampoco me dolió nada. Pero las dos maneras no duelen y son rápidas. Perfecto. Así que vayan a donar, es muy importante. Yo creo que el que tiene experiencia en donación de sangre, la cosa no es muy distinta en la realidad. Yo la verdad les digo, yo soy donante de sangre, hace mucho, siempre que me han pedido he tratado de donar, y yo siempre digo que no solamente es un acto de solidaridad, sino que uno se siente mejor con el cuerpo. No les puedo explicar por qué, pero cada vez que he salido de donar me he sentido muy bien físicamente. No sé si es algo psicológico, pónganle lo que quieran, pero es algo que tampoco puedo precisar bien la sensación, pero siento bienestar, me da mucha paz a nivel emocional. Bueno, Dani, contanos la pregunta. Bueno, justamente voy a aprovechar para preguntarle a la doctora. Obviamente está todo, es como todo en estudio, hubo muchos avances, pero siempre es como hay que agarrarlo todo con pinzas porque todo se renueva, todo se estudia. Pero quería preguntar sobre qué se sabe sobre el tema de la inmunidad de aquella persona que se recuperó. Lo que pasa es que hay muchas dudas al respecto todavía. Se sabe que los anticuerpos no aparecen de forma inmediata. O sea, vos sabés que los anticuerpos, lo primero, o sea, el diagnóstico te lo hacen por el hisopado, por la presencia del material del ARN del virus, ¿cierto? Pero después aparecen los anticuerpos. Primero parece que aparecen los anticuerpos de la IgG, y que después unos días después, alrededor del 5.º día, aparecerán, y después unos días después aparece IgM, es al revés de lo que ocurre normalmente. Normalmente en todas las infecciones primero aparece la IgM, que es un tipo de anticuerpo específico, y después aparece la IgG. Acá aparece al revés. O sea que los anticuerpos pueden aparecer alrededor del 5.º día, puede aparecer, y el otro aparece alrededor del 10.º día. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se vio es que hay personas que no forman anticuerpos y se curan. O sea que no todo pasa por la inmunidad mediada por los anticuerpos. Vos sabés que hay un tipo de inmunidad que se llama humoral, que depende de los anticuerpos, y hay otro tipo de inmunidad que depende de células, o sea que es la inmunidad celular. Entonces acá parece ser que aparte de mediar la inmunidad digamos de tipo por anticuerpos, que a veces faltan, también puede haber algún tipo de cooperación de la inmunidad celular que hace que el paciente se pueda curar. Porque se ve que hay pacientes que no tienen anticuerpos y sin embargo se curaron. O sea que hay otro mecanismo más, aparte del mecanismo mediado por los anticuerpos. También hay problemas con respecto a la detección. Vos sabés que ha habido muchos métodos para la detección de anticuerpos que han fallado, que dan muchos falsos positivos al principio. Daban, por ejemplo, IgM falsos positivos. Entonces había que tener mucho cuidado con la detección de anticuerpos, porque tenía que ser digamos, tenían que ser métodos lo más sensibles y lo más específicos posible. Y al principio se utilizaban algunos métodos que no lo eran tanto. O sea que eso también había que tener mucho cuidado en la detección, en hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico se sigue haciendo a través del hisopado, no por los anticuerpos.
Bueno, justamente creo que es buen pie porque Diana va a preguntar respecto a los donantes sobre los estudios de sangre. ¿Estás Sí, ahí, sí, Diana? sí. Sí, estoy acá y quería preguntarle, doctora, porque también tengo otra persona conocida, que ella me informó y quería saber de qué hablamos, sobre los análisis de sangre por PCR y el análisis de sangre de anticuerpos y cuándo se aplica cada uno. No, lo que pasa es que para hacer diagnóstico, a ver si no, creo que es esta la pregunta, ¿no? O sea, Sí, para hacer diagnóstico se usa el hisopado. O sea, el hisopado, la PCR a nivel del hisopado nasofaringeo, que no sé si se lo hicieron alguna vez a ustedes, pero es bastante desagradable, digamos, Sí. porque hace un raspadito, digamos, que molesta un poco. Pero es el método para hacer diagnóstico. Lo que pasa que después está, que en el caso del hisopado, tiene un porcentaje de falsos negativos. O sea, ¿qué quiere decir falsos negativos? Que da negativo, pero que uno en realidad tiene el virus. Y eso en algunas series hablan de un 30%, alrededor de eso, de falsos negativos. Pero los anticuerpos están como, se usan en otra, más que nada a nivel poblacional, más que nada con fines epidemiológicos, para saber qué porcentaje de la población es la que está infectada, por ejemplo, y se sabe a través de eso que hasta el momento, digamos, una pequeña parte de la población está infectada, que recién cuando la población logra un nivel o sea, está infectada una gran cantidad es cuando se va a lograr lo que se denomina la inmunidad de rebaño, es decir, que va a ser una inmunidad que va a proteger a la mayor parte, a la mayor número de personas posibles, ¿no? O sea, pero que no es un método complementario lo de los anticuerpos, o sea, no es un método diagnóstico, ¿sí? No sé si te soy clara, sí, perfecto, doctora. En mi caso sí, entendí perfecto. ¿te Bueno, entendió? yo voy a aprovechar para cambiar un poquito de tema y también creo que es para ir redondeando. Quería preguntarte respecto, digamos, más que nada para que la gente se quede, digamos, informada, tranquila. La mayoría de las personas digamos, que contraen el virus, la mayoría eh, no tiene un criterio de internación, sino que más bien No, lo aíslan en la casa, lo aíslan en un sí, sí. hotel, y capaz que algunos, viste, que, no sé, estuvo 1 o 2 días de fiebre, se asusta y cree Mm. que tiene que estar internado en vez de estar en su propia casa todavía, y quería preguntar, digamos, cuáles serían los criterios para que una persona la manden a su hogar o la manden a un hotel, dependiendo, digamos, si convive con otras personas, que necesita estar Claro, mira, aislado, o el sí. criterio de internación, digamos. Claro. Lo que pasa es que, viste, que al principio se internaban a todas las personas prácticamente. Ahora con la necesidad, digamos, dadas las circunstancias actuales, que aumentaron el número de casos y demás, se hace lo que se tendría que haber hecho desde el comienzo. O sea, que es la persona que tiene un cuadro leve, por ejemplo, la mayor parte de las personas tienen cuadros leves, ¿no? Ustedes saben que el 80% de las personas, el 85% tienen cuadros leves. O sea, no hay que tener miedo, la mayoría son leves. Y hemos visto que la mayoría son jóvenes. Ojo, la mayoría están alrededor de los 20 y pico de años, 30 años. O sea, la mayor parte. Lo que pasa es que las personas de edad son las que se enferman menos, pero tienen más riesgo de muerte. Pero en realidad la mayor parte de los enfermos están en los grupos jóvenes. Ahora, la mayor parte son leves, por lo tanto, ¿sí? O sea que lo que pueden tener es un poquito de fiebre, o por ahí tienen trastorno del gusto, algunos no tienen fiebre directamente, algunas personas tienen trastorno del gusto, la mayoría tiene mucho dolor en el cuerpo, dolor corporal, mucha astenia, hemos visto mucha gente con mucho dolor en el cuerpo, mucho dolor en el tórax, dolor de garganta, o sea, pero cuadros leves, quiere decir que afectan el tracto respiratorio superior, pero no el pulmón. Los cuadros moderados son los cuadros que ya tienen afectación, un poco, digamos, no tienen trastornos para respirar, no tienen, pero sí tienen algún tipo de neumonía, o sea, algún tipo de manifestación a nivel de la placa de tórax o de la tomografía computada, o sea, depende de lo que le hagan. En general, a veces no se ve nada con la placa de tórax, y ustedes hacen la tomografía y se ven un montón de imágenes, porque evidentemente la tomografía permite ver mucho más allá de lo que puede ver una placa de tórax. Eso sería la forma moderada. Y bueno, después está la forma grave, que es la que va a terapia, es la que tiene trastornos ventilatorios y la que tiene necesidad de ventilación mecánica y es la que evoluciona, por supuesto, peor.
En los grupos jóvenes la mortalidad es prácticamente de 0, hasta los 40 años prácticamente la mortalidad es casi 0. Y después se empieza a aumentar por década, ¿no es cierto?, hasta que, bueno, en los grupos de mayor edad puede llegar hasta un 15% más o menos. Bueno, yo justamente quería aprovechar y contar un poquitito sobre el tema de mi experiencia. Yo tuve, Contá. digamos, la mala suerte, digamos, de haber tenido un cuadro de neumonía. Estuve en terapia, digamos, pasé por muchas cosas. Más que nada creo que tuve miedo, tuve de todo, pero nunca tuve, digamos, por lo menos por suerte, tuve la necesidad, digamos, de requerir un tratamiento, digamos, más que recibir los corticoides, el plasma, el oxígeno, digamos, algo más avanzado. La cuestión es que justo hice esa pregunta porque yo justamente convivo con alguien y esa persona, digamos, que también me dio miedo por esa persona solo tuvo un día de fiebre y después todos esos casi 15, 16 días que estuve internado, no tuvo absolutamente nada. En general, lo que hacemos ahora en los cuadros leves son ambulatorios todos. O sea, se van a la casa, si pueden ir a la casa, porque si en la casa hay una persona con la que no puede, por ejemplo, es una persona de edad o una persona que tiene comorbilidades, no puede ir a la casa a hacer el aislamiento. Entonces esa persona se lo puede mandar a un hotel, a un centro de, algún lugar donde pueda hacer el aislamiento durante 14 días, porque el aislamiento tiene que ser de 14 días. El cuadro es moderado, con afectación del pulmón y demás, o con disnea y demás, bueno, ahí no podemos mandarlo. En cuadros moderados o severos, por supuesto que lo tenemos que dejar internado. Pero si no, lo que tratamos de hacer en la mayor parte de los casos es mandarlo a la casa si tiene probabilidad de hacer el aislamiento. Si no tiene probabilidades, a un tipo de hotel o de lugar donde pueda estar institucional. O sea que en el caso tuyo, por ahí eras para estar internado. No sé. Sí. Recibiendo todo el tratamiento que recibí, bueno, por eso digo, fue una mala suerte. Pero bueno, también es una experiencia y creo que después me recuperé bastante rápido. Tengo que contar algo, que sí lo manejé todo con tranquilidad, pero sí hay algo que justamente cuando comentabas lo del tema de las edades, me puso un poquito paranoico. Porque, bueno, igual creo que también me dio en parte cierta tranquilidad. Yo miraba los partes diarios que dice cuántos casos hay, y en el caso también habla sobre el tema de las muertes, y te especifica los partes, las edades. Y creo que en ningún momento llegué a ver a alguien menor de 40 años, por así decirlo. Por eso justamente tocaba aclarar que los mayores, los que más infectan son los jóvenes, pero también son los que tienen más, digamos, su cuadro es mucho más leve, salvo que tenga algún factor de riesgo o justamente también tenga una mala suerte, pero la probabilidad, digamos, de que sea moderado o grave es muy baja. No, vos sabés que no, o sea, en general es muy baja, prácticamente es un 0%. Pero igual que los chicos también se infectan mucho, pero bueno, tienen buena evolución en general. A pesar de que hay cuadros en los chicos descritos de síndrome de Kawasaki y síndrome hiperinflamatorio, que también no está incluido ahora dentro de la definición. Pero bueno, esos son casos especiales. En mi caso personal le quiero agradecer, doctora Carboné, la información que nos ha brindado, porque creo que es necesario hacerlo, es necesario, forma parte de esta pandemia, informar bien y evitar la infodemia. Con lo cual, a título personal, le agradezco mucho el contacto y toda la información que nos ha volcado. Mucho más no queda por decir, lo único que puedo decir, yo que fui donante de plasma, estoy muy contenta de haber podido donar plasma. Me puso muy contenta cuando me contaron que habían salvado a algunas personas con mi plasma, así que si sos paciente recuperado y tenés anticuerpos, andá y doná plasma. Para que se cierre la nota, es que se le dé a la gente un mensaje de tranquilidad para que sepa que digamos, está trabajando para cuidar a las personas, y más que nada poner un poco de énfasis de que a pesar de que se está trabajando para ello, la importancia de las medidas de aislamiento, del cuidado,
del cuidarse a uno mismo, como siempre lo menciono, del cuidarse a uno mismo y cuidar al otro. Bueno, yo primero quiero agradecer el haber podido colaborar en algo, por lo menos para comentar algo sobre el plasma, que me parece muy importante en este momento. Yo lo que le pido a la gente que esté tranquila, que trate de cumplir con lo que se le dice, con el aislamiento en este momento, a pesar de que es muy desagradable, pero bueno, es una medida importante, por lo menos para bajar el número de casos en este momento en forma rápida, ¿sí? Aparte es muy importante el uso del barbijo, el uso del tapaboca, por favor, y es muy importante el distanciamiento social, y el tener en cuenta cuando uno, acuérdense, cuando uno tiene que llegar a casa, lavarse las manos si están muy sucias con agua y jabón directamente, en el caso de que no estén sucias se la puede lavar con una solución de gel alcohólico. Si ten en cuenta todo eso, esas medidas, el uso del tapaboca, el distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con los cuidados respiratorios, cuando uno tose, tratar de taparse la boca con un pañuelito que después se puede tirar y descartar y lavarse las manos, o si no, directamente tratar de toser en el codo, en el pliegue del codo, para tratar de evitar que se disemine la tos o el estornudo. Eso es todo, es decir, tomar todas esas medidas, no tener miedo y donar plasma. Fundamentalmente, aquellos que se recuperaron, tengan en cuenta que es muy importante y que en este momento nos puede ayudar muchísimo el hecho de donar plasma.